Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la Semana de Ingenierías, en esta actividad de calidad de aire interior organizada por Bienestar Estudiantil y la Dirección y Subdirección de Carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones. Comentarles que el objetivo de esta Semana de Ingenierías es ampliar el conocimiento que puedan tener sobre la carrera y también que se enfrenten a los escenarios reales en su futuro ejercicio profesional. Agradecemos a la Rectoría en la figura de doña Emilia Gacel, a la Decanatura de Ingenierías, don Luis Diego Bolaños, y desde luego a la Dirección y Subdirección de Carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones por su disposición y apoyo siempre para el desarrollo de estos espacios formativos que sabemos que enriquecen su proceso de aprendizaje y formación como profesionales, tanto para nuestros estudiantes como graduados y también el público que nos acompaña externo. Así que cedo la palabra en este momento al ingeniero Eduardo Escalante para que les brinde unas palabras. Bienvenido, don Eduardo. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Washington, porque estas actividades son las que contribuyen a mejorar, complementar, enriquecer la formación de los futuros profesionales. La teoría en ingeniería es fundamental, por supuesto, pero el conocer cómo se implementa esa teoría y de qué se dispone en el mercado comercial e industrial es vital, sobre todo para un ingeniero que se desenvuelva en un país como Costa Rica, que la selección, la ubicación, la administración de los equipos y de los sistemas y las aplicaciones puede ser la diferencia entre un punto de equilibrio de un negocio, sí o no. Entonces, de nuevo, muchas gracias y por favor aprovechen al máximo esta charla. Buenas tardes. Gracias, don Eduardo. Me permito presentar al ingeniero Wallen Hernández. Él es ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en venta, instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación. Se ha desempeñado en presupuestos, reingenierías y ejecución de proyectos y especializado en sistemas hospitalarios o de calidad de aire. Y actualmente es el gerente de ventas de proyectos en Grupo Clima. Bienvenido, don Wallen. Muchas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento con este público. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y de parte mía de Grupo Clima súper complacidos de que nos tomen en cuenta para este tipo de iniciativas y espero que lo que les vaya a conversar el día de hoy les sea de mucho aporte y por favor cualquier duda o consulta estamos para servirles, y al final les vamos a dar un correo o algo así para que me puedan contactar con toda la confianza del mundo. Espero me estén viendo ya un poquito la presentación y de ahí damos inicio de una vez. Básicamente lo que quiero conversar es un poco sobre lo que es calidad de aire interior y esto realmente cómo aplica a lo que podría ser un edificio saludable, que yo creo que está muy de moda o yo que lamentablemente por la situación pandémica que estamos viviendo se puso muy de moda y está muy relacionado. Entonces vamos a hacer un análisis de la conversación basado en esto. ¿Qué vamos a conversar hoy? Básicamente 3 puntos. Una breve introducción ahí sobre los cambios globales como para entender qué es atender las tendencias del mundo. A ver si yo lo busco aquí. Ya. Para ver qué ha pasado en el mundo y esto qué nos afecta, digamos, realmente sobre la calidad de aire, qué es un edificio saludable, cuáles son los pilares que tenemos que considerar para lo que es un edificio saludable. Esto basado en un estudio del programa de Harvard THJ School de la salud pública y por último una breve descripción de cuál es la solución integral, cómo podemos solucionar cuál es la solución integral a algunos de estos problemas que vamos a mencionar. Entonces, sobre los megacambios globales o qué ha pasado a nivel mundial en los últimos años y cuál es la tendencia. Bueno, primero vamos a hablar sobre población como tal. Hay datos interesantes, ¿qué ha pasado en la población en los últimos años o qué se busca en los últimos años? Vemos que por lo menos somos 7 billones de personas en el mundo, básicamente, ¿verdad? Con una que se ha extendido el nivel de vida de la cantidad de años que hemos tenido. O sea,
Hemos mejorado la ciencia, hemos mejorado nuestros sistemas médicos, entonces nos ha prolongado la edad promedio de vida. Decían ahí que en 1900 solo el 4% de la población de Estados Unidos tenía más de 65 años. Antes de la pandemia era un 16%. Y se espera que para el 2050 sea un 20% de la población. Entonces, una población que podríamos decir nos hemos estado envejeciendo. El siguiente aspecto es las ciudades. Las poblaciones, anteriormente, hace muchos años, la población vivía en una zona rural muy alejada. Nosotros, ya la tendencia es que los seres humanos nos vayamos agrupando, nos vayamos metiendo en ciudades. Entonces decía por ahí que la India se proyecta que más de 400 millones de personas se moverán a las ciudades para el 2050. Es la cantidad de personas que pueden estar. Si nosotros somos 5 millones y un restillo, la cantidad que puede estar solamente en las ciudades de la India como tal. Luego por ahí, que el 70-80% de la infraestructura necesaria en la India está, para cubrir esta necesidad, no está construida. ¿Eso qué significa? Que se van a ocupar recursos para poder generar toda esta construcción y poder abarcar esa demanda de la población como tal. Lo siguiente, obviamente, que se han afectado son los recursos naturales como tal, ¿verdad? Ya que el uso excesivo de las reservas naturales no es sostenible y que esto es un significado importantísimo en cambios radicales en el comportamiento natural de la tierra, donde los edificios de las construcciones que estamos desarrollando representan la mayor parte del consumo de los recursos naturales. Entonces, es de suma importancia ir evaluando el tema de recursos naturales o cómo construimos de una manera eficiente. Después, por ahí estamos hablando del clima como tal. Entonces, aproximadamente el 80% de la energía mundial proviene de combustión, de combustibles fósiles, o sea, de hidrocarburos como tal, y el 40%, y nosotros somos los consumidores, o sea, el mundo es el consumidor del 40% de esa energía. Muy importante, y yo creo que sí vale rescatar nuestro país, los esfuerzos que se han hecho, de que realmente el 99.9%, o si no es que más, o el 100%, podría yo decir hoy, de la energía es consumida, es generada mediante fuentes renovables. Entonces, de suma importancia de rescatar esto nosotros como país como tal, pero si lo vemos a nivel global, sí es muy importante ese consumo y eso nos afecta, nos está afectando y de hecho lo vemos esta semana yo creo que es un muy buen ejemplo sobre el famoso cambio climático. Ahora vemos la cantidad de lluvia, la cantidad de agua que nos está cambiando y eso nos afecta la dinámica del día a día y nos afecta el mundo. Entonces, al final de cuentas, el mundo reacciona a todos estos cambios, a toda esta generación de efecto invernadero como tal. Entonces, sí es de suma importancia como seres humanos, hagamos conciencia y evaluemos, o como profesionales también evaluemos, utilizar fuentes renovables o fuentes adecuadas para impactar menos lo que es el consumo. ¿Qué tiene que ver todo esto con calidad de aire? ¿Qué otros factores nos afectan? Ahí tal vez no de menor importancia, pero tal vez de menor relevancia en este momento de lo que vayamos a conversar. Rol del sector privado, que es la que crea la infraestructura para las ciudades en el futuro, los edificios. Importante, lo vamos a mencionar mucho, el famoso síndrome del edificio enfermo, lo vamos a conversar ahorita, tal vez tratar de entenderlo y ver cómo eso nos va a afectar en temas o cómo la calidad del aire interior dentro de los edificios que habitamos se ve controlado totalmente, es lo que buscamos atacar. La tecnología, el Big Data, monitoreo, automatización, todo esto consume energía al final de cuentas y es una parte importante dentro de los consumos. Definición de salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente es un estado físico, también incluye mente y la parte social. Y entonces no se define que no es simplemente la ausencia de una enfermedad o dolencia, simplemente es un compuesto, es una cantidad de información. Puede decirle uno que el cuerpo, que la mente está bien. El trabajo, actualmente el teletrabajo, la virtualidad nos ha afectado, nos ha mejorado también un poco la calidad de vida
a través de los años, y esto genera el nivel de valores donde las empresas buscan invertir en hacer el bien o tienen una mayor conciencia social hacia los consumidores. Entonces eso es muy importante, tener valoración a futuro. Dentro de esto, entonces, ¿qué es un edificio saludable como tal? Un edificio saludable es un compuesto de varios factores. Y eso, en cantidad, son 10 pilares que se han desarrollado durante este estudio que les comenté al principio, donde se han valorado los principales aspectos. Entonces, no solamente nos va a afectar la calidad del aire como tal, sino que hay otros elementos como la temperatura, la humedad, el polvo y plagas, la seguridad del agua, el ruido, la iluminación y la ventilación, que nos hacen que podamos caracterizar un edificio saludable como tal. Entonces, la calidad de aire interior como tal es un aspecto importante a valorar. ¿Por qué? Porque ese es el que se puede ver afectado o el que debe verse afectado de otros factores como tal. Entonces, cuando hablamos de edificio saludable, vamos a pensar en estos 9 pilares como tal. Vamos a ir profundizando tal vez en los de mayor importancia. Primero, vamos a hablar sobre la ventilación. La ventilación es hablar o tratar aire fresco, aire del exterior, hacia el interior de un edificio. Si nosotros construimos un edificio totalmente cerrado, lo que va a hacer es viciarlo, porque las personas estamos respirando, porque hay concentración de humedad, porque hay concentración de altas temperaturas, entonces ese aire se va a contaminar. Entonces constantemente debemos de estar renovando ese caudal, ese volumen de aire. ¿Para qué? Para diluir la cantidad de contaminantes que hay en el ambiente interno, y a partir de ahí los ocupantes y los productos que se dan en el edificio se vean beneficiados y no vayan a afectar la calidad de vida que mencionamos anteriormente. Entonces, los sistemas de ventilación también incluyen y se van a ver afectados por este sistema, por esta renovación constante de aire. Y la renovación lo que busca es eso, es agarrar un aire viciado y estar renovándolo constantemente, estar moviendo esa cantidad de contaminación diluida por medio de aire menormente contaminado. Y también la temperatura y la humedad, como lo vamos a ver ahora, y la presión del aire va a afectar esa condición de ventilación. Entonces yo puedo decir que yo tengo un espacio acondicionado o un espacio ventilado con ciertas condiciones, donde si meto aire exterior de afuera que está mucho más caliente, me va a generar una carga térmica adicional. Entonces es muy importante considerar esto. No simplemente es decir, metamos más aire fresco porque vamos a meter más aire fresco. Entonces sí hay que valorarlo y evaluar cuál es la tasa adecuada para hacerlo. Hablemos de los espacios mal ventilados como tal. Si yo tengo un espacio mal ventilado, allá por el 1984, la Organización Mundial de la Salud definió el famoso síndrome del edificio enfermo. ¿Qué es ese famoso síndrome del edificio enfermo? Normalmente se daba en las condiciones o se presentaba más en los lunes. Es que si yo llegaba enfermo, todos mis compañeros de la oficina iban a terminar enfermos. ¿Por qué? Porque no hay una renovación constante del aire o una filtración adecuada del aire como tal. Entonces nosotros lo que hacemos es, para curar el famoso síndrome del edificio enfermo, que todavía hay ciertos edificios que lo presentan, es porque no hay una tasa de renovación de aire constante. Simplemente recirculamos y recirculamos y recirculamos el aire que tenemos, por lo cual los contaminantes que van a estar ahí, el aire pesado que se vuelve al tiempo, va a estar constantemente dando vueltas. Entonces, si hay un virus, ese virus se va a esparcer entre todas las personas que estén presentes como tal. ¿Cómo se soluciona? Es muy fácil, renovemos aire, filtremos aire adecuadamente y a partir de ahí mitigamos ese famoso síndrome del edificio enfermo, cosa que por allá desde los años 80 no se hacía adecuadamente y la normativa no era tan estricta como para tomar en cuenta esos niveles. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, renovar aire a nivel de aire acondicionado, digamos que es nuestro negocio, nuestro core como tal, es caro. Y más en latitudes como la nuestra, que son
condiciones ambientales un poco extremas. Tenemos temperaturas muy altas y humedades relativas muy altas en el espacio como tal. Perdón. Entonces, a nivel de ventilación, lo que buscamos es tener las tasas adecuadas de renovación de aire para que no se nos presente el síndrome del edificio. O sea, esa contaminación de aire que nos va a afectar. El siguiente aspecto, pues como recomendaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aumentar las tasas de ventilación a un mínimo de 30 ppm, que son 3 productos por minuto por persona, y renovar un porcentaje de aire constante. Verificar que el rendimiento de la ventilación, verificar el rendimiento, perdón, de la ventilación con monitoreo en tiempo real de niveles de CO2. Esto significa que si yo tengo altas concentraciones de CO2, inmediatamente le solicito al sistema de ventilación, ya sea por medio del sistema de aire acondicionado o de renovación de aire que debe tener cualquier edificio, me incremente esa tasa de renovación de aire. Esto se hace por medio de sistemas de automatización de edificios. Entonces, ahí podemos empezar a jugar con esto. ¿Por qué? Porque cada vez que yo incremento esta renovación de aire, esta cantidad de aire fresco y ingresa del exterior, incremento mi costo operativo. Entonces, simplemente hay que estar manejándolo adecuadamente. Mantener los sistemas de aire acondicionado encendidos durante todas las horas que el edificio esté ocupado. Esto es lo que les decía y les comentaba hace un ratito, que en los años 80, los fines de semana, se pagaban los sistemas de aire acondicionado, por un ejemplo. Al no estar renovándose constantemente el aire o no estar recirculando el aire adecuadamente durante todo el fin de semana, el aire se sentía pesado los lunes que entraba uno a la oficina. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Me van a decir, pucha, pero si dejamos el aire acondicionado prendido durante todo el fin de semana, es un consumo energético muy alto. Sí, efectivamente así es, pero no necesariamente vamos a tener que setear esa operación en una zona de confort de 23, 24 grados, sino que el fin de semana podemos elevar nuestro set point de temperatura unos 4 grados y el consumo energético se viene abajo, pero la ventilación, la constancia en el movimiento de aire nos va a favorecer esa situación de renovar y mover. Adicionalmente, que estamos filtrando el aire como tal. Revisar y seleccionar los sistemas de filtración adecuados. Esto es para evitar que las inyecciones de aire o que la renovación de aire no se encuentre, no era contaminada. Me pueden decir, pucha, voy a renovar aire, por ejemplo, en San José Centro, en Avenida Segunda, ¿qué está más contaminado? ¿El aire de afuera o el aire de adentro? Pues siempre se debe renovar. Nada más que lo que hacemos es que para situaciones muy extremas como esa, lo que hacemos es utilizar sistemas de filtración adecuada para eliminar esa cantidad de contaminantes que nos pueden estar ingresando a través del sistema. Y por último, realizar los mantenimientos adecuados de los sistemas de ventilación. ¿Para qué? Para que esté en el punto de operación adecuado, tanto a nivel de eficiencia energética, de energía, como de filtración y limpieza como tal. Si tenemos algo sucio y contaminado que nos mueva aire, nos va a contaminar el aire que puede estar limpio. Entonces, tendremos que estar constantemente realizando programas y rutinas de mantenimiento. Siguiente aspecto sobre la calidad de aire interior específicamente. Como tal, entonces, aquí lo que buscamos es manejar la menor cantidad de contaminantes en el ambiente como un todo. Aquí, ¿qué nos afecta como esto? Nos va a afectar razones de cambios de aire, niveles de eficiencia o niveles de filtrado en sistemas de aire acondicionado y constante recirculación de los sistemas. Entonces, lo que es calidad de aire interior, lo que nos busca o que nos va a afectar como tal es la salud, sino también nos va a afectar el bienestar de los ocupantes. Entonces, a partir de ahí, si no tenemos los adecuados controles o niveles de filtración o renovación de aire como tal, nos va a afectar la productividad de nuestras personas o de nuestros compañeros de trabajo o de nuestros colaboradores dentro de las oficinas. Esto me va a decir por qué. Al final es un tema de ausentismo. Si yo tengo contaminado un elemento del aire dentro del espacio, la gente primero se me empieza a ausentar porque llegó uno enfermo y 2, 3 días más, ya no son uno, son 3, son 4 compañeros que están enfermos y empiezan a faltar porque no están en las condiciones de salud como tal.
Luego, la productividad también se me ha afectado. ¿Por qué? Porque un aire viciado, un aire pesado, la gente se vuelve con pereza, como sin ganas de hacer las cosas. Entonces baja su rendimiento como tal. Entonces es muy importante estar controlando esto, estar moviendo aire adecuadamente como tal. Entonces es de suma importancia tener esas características como recomendaciones a nivel de calidad de aire. Entonces podemos hablar sobre aumentar los niveles de filtración como tal, que sí hay que tener cuidado cómo lo hacemos, porque no necesariamente yo puedo llegar a aumentar mi eficiencia de filtrado inmediatamente, porque hay que hacer una valoración como tal, si mis equipos de aire acondicionado como tal pueden llevarlo así de fácil, o hay que hacer alguna modificación como tal. Hay que estar haciendo análisis o mediciones de PMs, que son tamaño particulado, constantemente en los sistemas. De eso hay equipos que se pueden instalar para estar midiendo tamaño de partícula y cantidad de partículas que pueden estar dentro de los espacios. Entonces es importante estar valorándolo y evitar el uso de sustancias ajenas al mantenimiento propio del edificio, lo que son aerosoles, lo que son velas o limpiadores perfumados. Eso lo que hace es, aparte, bueno, de generar un buen aroma, que es la parte positiva a nivel de filtraciones o sistemas de aire acondicionado. Lo que nos afecta es que nos genera particulado y eso va contaminando, porque son quemadores usualmente, el ambiente como tal. Entonces nos puede estar contaminando innecesariamente los espacios. Y estar realizando pruebas periódicas para verificar que los estándares de la calidad del aire sea el adecuado. El otro aspecto, cuando hablamos de calidad de aire, va a ser la humedad como tal. Nosotros vivimos en un país, estamos en el pleno trópico, donde nuestra humedad relativa promedio baja es de un 70%. Cuando estamos para arriba del 85% ya lo sentimos pesadones, entonces estamos acostumbrados, pero cuando uno tiene la oportunidad de salir del país y tiene humedad relativa muy baja, del 40-50% constantemente, lo resentimos como tal, se nos seca la boca, se nos seca la nariz. Entonces sí es de suma importancia tener estos controles como tal. ¿Por qué? Porque altas concentraciones de humedad dentro de los edificios se va a dar una característica que es el aumento de los contaminantes o de la proliferación de bacterias como tal. Entonces es de suma importancia tener los elementos controlados. Nuestro aire, nuestro espacio controlado, un poquito de humedad relativa. Entonces, por ejemplo, cualquier sistema de aire acondicionado como tal nos va a generar como un efecto secundario, si no estoy controlando la humedad, ese control de humedad. Esa es una de las ganancias que lo hacemos de gratis, digamos, con sistemas de aire acondicionado. Entonces nos va a bajar un poco esa característica. Como recomendaciones, podemos pensar en evitar el diseño de un edificio que entre agua, que tenga fuentes excesivas de generación de agua, puesto que esto nos va a aportar humedad a los sistemas. Entonces, es de suma importancia estar controlando esto para que no nos afecte. Hay que detectar los signos de daños por agua. Uno ve en paredes negrillas que salen a veces a nivel interno o externo. Esto es aporte que el nivel constructivo nos está aportando, no nos está generando una barrera de vapor adecuada, por lo cual tenemos que valorar este nivel de fuentes que nos pueden afectar el tema de humedad dentro de los edificios. Al final nos dice solución y limpia, entonces es buscar esas fuentes de generación por decirlo de una manera, o de aporte de humedad relativa excesiva dentro de los espacios para que no nos vaya a hacer una generación, un aporte contaminante como tal hacia el espacio. Ese aporte que ahí se puede generar moho, se puede generar bacterias en las paredes que nos pueden contaminar los espacios como tal. Adicionalmente de generarnos un exceso de humedad dentro del espacio que nos va a afectar ese síndrome que hablamos del famoso síndrome de edificio enfermo, que es un aire pesado, que es un aire cansado, que nos va a afectar la calidad de la salud que deseamos tener nosotros como usuarios. Adicionalmente,
tenemos el confort térmico. Este es un concepto muy, muy interesante porque aquí nos entran a jugar dos factores. Primero, la temperatura sumado a la humedad. Entonces, se define la RAE, la 55, define el confort térmico como la condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico. ¿Cómo es esto? Con el ambiente térmico es con el lugar donde esté. O sea, yo no puedo decirles a ustedes que mi confort es 23 grados con 50% relativo. ¿Por qué no? Va a depender donde yo esté ubicado. Por ejemplo, si yo estoy en Heredia ahorita, por aquí es donde vivo, mi condición de temperatura actualmente pueden ser 18 grados, con una humedad relativa del 90% porque estuvo lloviendo recientemente. Uno diría, pucha, qué buena condición, 18 grados. No, uno tiende a sentir frío porque hay una humedad relativa muy alta. Si yo paso esos 18 grados a una humedad relativa más baja, puede ser que mi condición térmica vaya a mejorar de acuerdo a eso. Pero al final de cuentas puede ser que me presente esta misma condición a esta misma hora y en Guanacaste puedo estar yo sentado donde mi condición de aire exterior son 32 grados, 33 grados, entonces mi confort térmico pueden ser 28 grados. Entonces va a depender de ese ambiente donde esté yo. Y al final de cuentas es una evaluación subjetiva. Entonces todas las personas tenemos una condición, un confort térmico totalmente diferente, ¿verdad? Entonces no podemos generalizarlo o decir mi confort, el confort térmico, el confort humano es esta condición. No, porque va a depender de la persona que estamos evaluando, la persona que está valorando esa condición como tal. Entonces, como vemos ahí, también está influenciado por factores como la temperatura y adicionalmente a eso podemos aumentar o podemos jugar con la velocidad de aire como tal. Entonces, si usted tiene una condición donde está un poco caliente, aumentamos un poquito la velocidad del aire por medio de elementos como abanicos, lo que fuera, vamos a mejorar esa condición. Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos a nivel de calidad de aire es brindar esas condiciones adecuadas donde el confort humano, o sea, el confort humano, y podríamos complicarlo porque yo puedo tener un espacio donde tengo 100 personas sentadas y cómo complazco a esas 100 personas. En verdad es un poco complicado. Pues hay medidas donde uno busca tener el 80-20, el famoso Pareto como tal. Entonces, lo que buscamos es tener esa condición adecuada donde se complazca a la mayor cantidad de personas sentadas en un espacio como tal. O si es de una oficina 1 a 1, darle las condiciones adecuadas a esa persona para que él o la persona que realiza la labor no entre en estrés laboral o en satisfacción laboral porque las condiciones no son las adecuadas. Entonces, también las temperaturas interiores se ven influenciadas por una cantidad de factores que nos afectan en el diseño del edificio como tal. No solamente el diseño como tal, como está orientado, sino dónde está ubicado y la cantidad de personas y la cantidad de estrategia de ventilación, que creo que es lo más importante que podemos tener por el momento, porque ahí es donde vamos a tener esa descontaminación de espacio. ¿Qué más tenemos por ahí como recomendaciones? Es mantener una temperatura y humedad relativa dentro de los rangos. Vamos a poner rangos entre comillas para un rendimiento óptimo, un lugar brindando la comodidad adecuada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es brindar la condición donde podamos tener una satisfacción de un promedio del 80% de las personas que están ahí sentadas o están habitando este lugar. Supervisar de forma proactiva las condiciones térmicas y responder a las condiciones adversas rápidamente. Esto es estar constantemente monitoreando las condiciones del lugar. ¿Para qué? Para que no caigamos en un exceso de consumo de energía como tal, sino que también tengamos las condiciones adecuadas de calidad de aire como tal. Entonces es un juego que tenemos que estar monitoreando porque si podemos inyectar mucho aire, eso nos genera un exceso en carga térmica, entonces no se va a generar más consumo y entonces hay que empezar a priorizar. Al principio de la pandemia hablábamos, o cuando se hacían los primeros análisis, decía aumentemos la cantidad de aire fresco que hay que inyectar, que hay que meter a los edificios. Pero nos decían por ahí, pero es que el consumo se me va a subir un montón.
si hay que priorizar en este momento es la salud, está primero que la eficiencia energética, ¿verdad? Cuando ya pase una crisis o los picos que han pasado, podemos empezar a decir, ok, empecemos a disminuir la cantidad de aire que estamos inyectando a los sistemas para empezar a recuperar ese alto consumo de energía que podamos tener. Pero sí seguimos estando en esta condición, monitoreando constantemente esos factores de calidad de aire como tal, porque en este momento la prioridad es el bienestar de las personas, más por encima de la condición de ahorro de energía. Entonces, son prioridades que hace año y medio, hace 2 años, inmediatamente pensamos, sí, ahorro energético, eficiencia energética, sin sacrificar obviamente la calidad. O sea, ya llegamos a un mínimo que está dentro de la norma sobre renovación de aire como tal. Me habla sobre responder de las quejas de frío y calor de ocupantes del edificio. Eso es mucho relacionado a monitoreo para estar brindando una condición adecuada y eliminar ese estrés, reducir la ganancia de calor solar, de lo que conlleva un ahorro de energía. Ahí se pueden utilizar elementos en el cerramiento, en envelope de los edificios, sobre las ventanerías, sobre las paredes, sobre los cielos. Utilizar aislamientos adecuados, que está muy asociado al siguiente punto. Entonces, para reducir ese consumo de energía excesivo y poder concentrarnos en brindar las tasas adecuadas sin caer en un exceso de consumo de energía. Mejorar los sombreados. Ahora mucho, la arquitectura está muy pendiente a utilizar mucho louver, mucho generador de sombra en las ventanerías, que eso aporta muchísimo sobre el consumo de eficiencia, sobre el dimensionamiento de los sistemas de aire acondicionado. Muy relacionado al tema de ventanería, especialmente ventanerías de alta eficiencia o de radiación o de eliminar cargas térmicas como tal. Y por último, agregar un revestimiento fresco en techos que absorban medios de radiación. Es un elemento que se estaba utilizando mucho, que son los famosos techos verdes a nivel de arquitectura, que favorecen mucho porque da mucha ganancia o retarda mucho la ganancia de calor de los edificios. Por último, vienen otros aspectos que tal vez no son de mucha importancia, por decirlo así, cuando hablamos de calidad de aire, pero sí sobre la calidad o sobre el edificio saludable, que vimos es control de ruido, donde tendremos que tener espacios habitables. Ahora mucho la tendencia de usar espacios colaborativos, como el que vemos en la foto, pero que tengan las condiciones acústicas adecuadas para que la gente no entre en estrés, de que si alguien habla fuerte, que se escuche en todo lado. Entonces, es parte de lo que se debe controlar cuando hablamos de calidad de edificio saludable como tal. El otro es control de iluminación, es brindar las condiciones adecuadas de iluminación correctas para que busque eso, que es no generar estrés en las personas, la gente se sienta confortable donde va a estar trabajando. Y tenemos un par de aspectos más, que es la seguridad, que es brindar las condiciones de seguridad de robo, ¿verdad? De seguridad de vida. Entonces, brindar los elementos como sistemas contra incendios, como rutas de evacuación, monitoreo de monóxido de carbono, que brinden las condiciones adecuadas para que la gente se sienta segura en su lugar de trabajo. El control de, esto se me puso aquí, el control de polvos y suciedad como tal. Eso es de suma importancia para que el aire no esté contaminado ni se esté ensuciando constantemente. Eso se puede llevar a nivel de filtraciones adecuadas para que los sistemas sean como tal. Y la calidad de agua que brinda una condición especial, las vidas, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, brindar los sistemas de purificación constantemente para que la calidad del agua que es consumida por las personas no vaya a afectar o vaya a ser un problema de contaminantes hacia los espacios. A nivel de Grupo Clima, rápidamente, en tipo de cierre, lo que tratamos nosotros de dar es una solución integral de comercial. Entonces, hablamos de este tema de la reapertura, entonces nos brindando un poco de solución de cómo decir, ya estamos regresando las cuestiones laborales. Ya nuestros patronos nos están pidiendo que regresemos más a la oficina. Hace año y medio nos dijeron, vámonos todos para la casa, cerramos prácticamente y ya tenemos que empezar. Entonces, ¿qué es?
tenemos que brindar o buscamos brindar esa solución en la reapertura. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que valorar? Entonces, mucho no es simplemente llegar, volver a la oficina y no brindar las condiciones adecuadas. Entonces, se deben realizar los estudios adecuados para que el aire o la calidad de aire que se está respirando dentro de los espacios se brinde. ¿Cómo hacemos eso? Primero es brindar un mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado adecuadamente para ponerlos a punto, limpiar cualquier contaminante que pudo haberse dado durante estos tiempos, revisar el nivel de filtración, si se puede aumentar o no se puede aumentar, o buscar estrategias como tal para que se pueda aumentar ese nivel de filtración y brindar las condiciones purificadas de aire, ya sea también por medio de ionizadores de aire, ya sea por medio de emisores de luz ultravioleta, aumentando, y renovar la tasa, ver cómo podemos hacer para incrementar esa renovación de tasas de aire fresco como tal. Nos hemos encontrado hasta edificios que no tienen ni tomas de aire fresco, o sea, ni ventanas tienen para renovar. Todos son sumamente peligrosos para habitar. Entonces ahí se han brindado soluciones y ahí podemos colaborar con mucho gusto. Esto es mejorando los estándares un poco, que es eso, es buscar, de acuerdo a las recomendaciones que han brindado las autoridades, en este caso, por ejemplo, uno agarra la SRAE, que es la Sociedad de Ingenieros en Aire Acondicionado y Refrigeración, para ver cómo se puede mejorar o cómo se puede optimizar, y al final también brindamos ahí una solución que es acompañamiento en la operación. Entonces perfectamente podríamos entrar por ahí como confesión. A nivel de Grupo Clima, dentro de las soluciones que vendemos, de los 9 pilares que conversamos, ahí rápidamente podemos ayudar hasta el productos que vendemos, que estamos ahí en todo. Y este es el servicio que nos interesa ahí conversar, que es el Cooling as a Service también, como tal, que podríamos estar brindando. Entonces, básicamente vender frío. Entonces, ahí está interesados, ahí podemos conversar ahí. Muy rápidamente les dejo esta frase ahí para finalizar, que dice: el éxito de las empresas de Costa Rica termina siendo el nuestro como tal. Entonces, agradezco su atención. Ahí les dejo mi correo. Cualquier consulta que quieran. Con mucho gusto. Creo que hay una sección aquí de preguntas y respuestas. Con mucho gusto lo podemos conversar en este momento, lo que podamos aportar. Espero que haya sido de provecho esta breve charla que hemos estado conversando y en lo que podamos servirles con todos. Muchas gracias, don Wellen, por este espacio tan valioso. Tenemos una consulta por ahora en el chat. Recordarles que pueden dejar su consulta o comentario acá para iniciar esta sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta Jonathan: ¿cuál aire acondicionado es más amigable con el medio ambiente, confort o precisión? Ok, son dos conceptos totalmente diferentes. Realmente un aire acondicionado de confort es para dar confort, ¿verdad? Es para que las personas se sientan adecuadas. Entonces, cualquier edificio va a tener, o cualquier habitación de hogar va a tener un aire de confort. El equipo de precisión es un equipo característico que lo que hace es contener o mantener una temperatura y una humedad relativa exactas, con un rango de más o menos 0.25 grados Celsius y más o menos 1% humedad relativa. Esos equipos lo que hacen es, o se aplican realmente para industria como tal. Industria específica donde yo ocupo, donde mi incremento o mis picos de aumento de temperatura como tal y humedad relativa me puede afectar, ya sea un proceso o un equipo. Realmente el mercado costarricense, el equipo de precisión se utiliza mucho en cuartos de TI, cuartos como tal. A nivel industrial, cuartos limpios, que es industria médica, a nivel hospitalario, se usa, no se usan equipos de aire acondicionado confort, sino ya algo más especializado, que aún así no se clasifican como precisión. O sea, realmente el equipo de precisión es únicamente para mantener ciertas características y la inversión es 4 veces más lo que cuesta un equipo normal de aire acondicionado. Entonces, básicamente por ahí es donde ronda la diferencia. Más amigable con el ambiente es el equipo que está bien dimensionado. Yo lo puedo decir así.
por ahí pueden hablar, bien mencionado, y tiene una eficiencia energética adecuada, ¿verdad? Porque va a valorarse muchas cosas. Si es un equipo que lo utilizo 24 horas al día, voy a buscar un equipo que me consuma la menor cantidad de energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un equipo que trabaja mucho. Si es un equipo, por ejemplo, yo tengo mi residencia y lo uso 2 horas al día, ahí empieza uno a valorar una eficiencia energética un poquito intermedia o tal vez algo bajito. ¿Por qué? Porque realmente el consumo no es tanto, ¿verdad? Entonces hay que empezar a hacer unos juegos ahí interesantes sobre estos temas como tal. Espero haber dado respuesta a la consulta. Muchas gracias. Por acá nos pregunta Esteban, cuando se dijo que durante los fines de semana pagar el aire acondicionado de los edificios no es más caro, volver a encender todo desde cero. Sí y no, ¿verdad? Ahí, bueno, primero no es apagar el equipo como tal. Realmente, y bueno, las tecnologías actualmente ya no son los picos de arranque que habían antes, todavía existen equipos de ese nivel, sino ya hay tecnologías que tienen arranques muy suaves, todo. Puede ser que sea una mezcla de los dos como tal. Siempre va a ser, o sea, arrancar de cero va a ser más caro. ¿Por qué? Porque hay que hay que absorber el calor ganado durante ese tiempo como tal, sí. Pero ya no es más que por un aspecto de arranque como tal, porque antes los compresores arrancaban y paraban, como la refrigeradora que tenía uno en la casa, ¿verdad? Entonces, sí, esos picos son de mucho consumo, pero ya es soft start o mismos compresores inverter. Hay mucha tecnología que ha limitado, y obviamente ya a nivel industrial, a nivel comercial grande, ya los sistemas son mucho más complejos que eso. Entonces se ha buscado mejorar temas de eficiencia a partir de esto, y va mucho asociado más bien a la ganancia que hay. Sigue siendo más caro eso que tener el aire arrancado durante el fin de semana a 5 grados por encima, 4 o 5 grados por encima de mi temperatura set point normal. Y adicionalmente que ganamos con calidad de aire como tal. Que también hay un factor que uno no paga en el mes a mes en la factura, es ese ausentismo, y es importante, y hay estudios que han demostrado que se ha reducido un 60-80% con estrategias de este nivel de renovación de aire como tal. Ok, muy bien. Y Esteban nos hace otra consulta. ¿Qué diferencia se podría ver a inicios entre un aire acondicionado y un aclimatador? ¿O cuáles serían las principales ventajas y desventajas? ¿Y por qué los aires acondicionados gastan menos cuando no bajan tanto la temperatura? ¿Me puede repetir al final? Perdón, se me cortó. ¿Se acuerda la diferencia entre un aire acondicionado y un aclimatador? Realmente no conozco, tendría que definirme qué entiende por aclimatador. Sí, ahí dice cuáles serían las principales ventajas y desventajas. Supongo que entre uno y otro. Tal vez, Esteban, si nos aclaras, o igual puedo habilitar el micrófono si quieres hacerla en audio. Realmente el aclimatador lo puedo entender como un abanico. Entonces, me gustaría entender más qué entiende por aclimatador. Bueno, ¿me escuchan? Sí, correcto. Sí. Bueno, por aclimatador es más como bueno, no es exactamente un aclimatador, sino es como un enfriador de aire. Digamos, Okay. no es exactamente un aire acondicionado, pero Sí, funciona algo sí. parecido. Sí. Usualmente, bueno, se le conoce enfriador de aire o ese enfriamiento evaporativo como tal, ¿verdad? Un equipo de enfriamiento evaporativo lo que hace es generar como una cortina de agua como tal, un chorreo de agua, y pasa aire como tal. Eso ocasiona un efecto de disminución de temperatura del aire. Lo que pasa es eso, básicamente, ¿verdad? O consigue a nivel, por ahí uno del chino dice uno que compra un abaniquito y le mete hielo, y eso utiliza el frío y el hielo como tal, y acondiciona. Lo que pasa con eso es que en condiciones como les conversé en Costa Rica, bueno, primero no controla humedad, simplemente más bien aporta humedad al espacio. Entonces, donde tenemos condiciones de alta humedad o un país con una característica de alta humedad,
realmente nos puede ocasionar un efecto inverso de lo que buscamos. Sí podríamos tener cierta sensación de disminución de la temperatura, pero estaríamos haciendo un efecto inverso del aumento de la humedad en el espacio. A diferencia del sistema de aire acondicionado que utiliza de una u otra manera algún ciclo de refrigeración, donde disminuye la humedad y disminuye la temperatura como tal, ¿verdad? Porque hay un efecto de absorción de ganancia de calor por temas de condensación en un serpentín. Entonces, básicamente puede ser por ahí la diferencia. A nivel residencial, puede ser que un aclimatador o un sistema de enfriamiento operativo brinde algún confort, pero sí a largo plazo puede ocasionar algunos daños en la infraestructura como tal, por el aporte del excesivo humedad relativa dentro del espacio. Entonces, por lo menos para Costa Rica, mi criterio personal, aclaro, personal, no es muy efectivo. Ok, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias al ingeniero Wallen Hernández por su participación en este espacio y esperamos tenerlo nuevamente en más actividades de la carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones, y gracias a los que nos han acompañado. Invitarlos a la última actividad de esta noche, de este día, que sería ahora a las 7 de la noche. Don David o don Eduardo, si tienen algunas palabras para hacer el cierre, adelante. Invito de nuevo a que David sea el que cierre, puesto que es más del área de él. Por favor, David. Y buenas noches. No, gracias al ingeniero Wallen. Sé que estuvo así como muy por encimita, pero es un tema muy importante. Además que muchas de las empresas optaron por teletrabajo y están regresando a las oficinas, ¿verdad? Entonces, saber qué temas hay que ajustar, ¿verdad? Como para tener una oficina más segura. Perfecto. Gracias, Wallen. No, a ustedes, gracias por la invitación. Ahí queda mi correo. Está el de Cris Elizondo. Cris Elizondo es la directora comercial de Grupo Clima también. Ahí cualquier cosa pueden. Es que esta charla usualmente la damos entre los dos. Entonces, bueno, ahí cualquier consulta me la hacen saber y con todo gusto estamos para servirle. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos en la próxima actividad. Buenas noches.